y vamos a ya poder terminar esta puerta del pescado. Solo quería ver algo que el Señor ponía en mi corazón y compartirlo en este día para que podamos ser bendecidos por la palabra del Señor. Amén. Dice Nehemías capítulo 3 y verso 3: la puerta del pescado la edificaron los hijos de Senaá, colocaron sus vigas y asentaron sus hojas, sus cerrojos y sus barras. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos, amado Dios, que tu palabra pueda entrar en nuestras vidas, pueda entrar en nuestro corazón, Señor, y pueda dar buen fruto nuestro corazón, Señor, pueda llevar mucho fruto en nuestras vidas, Dios mío. Que en este día, Señor, seamos como esa buena tierra, Dios mío, que recibe la semilla de tu palabra y da fruto, amado Dios. Algunos al 30, otros al 60 y otros al 100%. Dios mío, en el nombre de Jesús, amén y amén. Empezamos a ver esta puerta hace algunas semanas y hablábamos algunas cosas y decíamos que la puerta del pescado viene a representar el evangelismo dentro de la iglesia o dentro del cristiano, dentro del reino de Dios. Esta puerta esta puerta del pescado viene a representar eso hoy en día en nuestras vidas. En aquel tiempo era una puerta literal que estaba en la ciudad y aquella puerta la usaban los hombres que iban a pescar para traer precisamente por esa puerta el pescado que ellos traían de ese día. Dicen algunos comentaristas que traían del río del Jordán y del mar de Galilea, de ahí traían la pesca y traían los pescados y entraban por esa puerta. Y hablábamos de cómo esta puerta es en representación del evangelismo en nuestras vidas, del área de ir y proclamar el evangelio de Dios, de ir y hablar el evangelio de Dios. Y vimos que eso no era solamente para una parte de la iglesia, sino que es para todos el proclamar el reino de Dios. No solo es para algunos selectos, sino todos los que hemos entrado a ser parte, a formar parte del reino de Dios. Tenemos el mandato de parte del Señor Jesús de ir y proclamar el evangelio glorioso de nuestro Dios. Cada uno de nosotros tenemos ese mandato de parte de Dios de proclamar el evangelio que nos fue proclamado a nosotros. Nosotros debemos de tener ese sentir, gracias hermano Juan, debemos de tener ese sentir de compartir el evangelio glorioso de Dios. Ahora, cuando el Señor Jesús iba a enviar a sus discípulos a predicar el evangelio, ya cuando Él iba a ascender al cielo, Él les dijo: os enviaré el Consolador para que Él esté con vosotros. Y Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Pero cuando Él les habla de recibir el Consolador, les habla acerca de recibir poder para ser testigos. Él les habla a sus discípulos y les dice: recibiréis poder cuando el Espíritu venga sobre vosotros. Recibiréis poder y me seréis testigos. Entonces, cuando nosotros vemos que el evangelio de Dios vino a nuestras vidas y fue compartido en nuestras vidas y Dios hizo algo en nuestro corazón, Él abrió nuestra mente, nuestro corazón y recibimos ese evangelio de salvación. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ir y proclamar el evangelio que un día nos fue proclamado a nosotros. Ahora alguien dirá: ¿cómo debo de hacerlo? ¿Cómo debe de ser mi hablar? ¿Cómo debe de ser mi compartir el evangelio? Hoy vamos a estar viendo algunas de las maneras que nosotros debemos de proclamar el evangelio, cómo debemos de ir y hablar del evangelio de Dios. Quiero leer este mismo versículo en la Biblia de Dios habla hoy. Dice: los descendientes de Senaá reconstruyeron la puerta del pescado,
le pusieron vigas y colocaron sus puertas con sus cerrojos y barras. Me gusta lo que dice allí, reconstruyeron, porque era una puerta que había sido dañada y había sido destruida totalmente. Pero estos hombres tomaron el trabajo de reconstruirla. Voy a leer la versión del Oso. Dice: y los hijos de Senaá edificaron la puerta del pescado, ellos la enmendaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Entonces me gusta lo que dice allí, que enmendaron la puerta, porque hay cosas que necesitamos enmendar en nuestra vida. Quizás esa puerta no ha sido totalmente destruida en tu vida, o quizás la tienes bien edificada en tu vida. Pero aquí vemos que ellos tuvieron que enmendar algunas cosas en aquella puerta. Y dice que la levantaron, porque esta es un área que a veces se tiene que levantar de nuevo. Y yo creo que en esta iglesia Dios quiere levantar esta área del evangelismo. Dios quiere levantar hombres y mujeres que estén llenos de su Santo Espíritu para ir y predicar el evangelio, para ir y proclamar las buenas nuevas a aquellos que están en tinieblas. Proclamar el evangelio, el reino glorioso de Dios, el reino de la luz admirable. Ahora quiero que vayamos y veamos en Hechos capítulo 16, Hechos capítulo 16, verso 9 al 10. Y vamos a ver algunas de las maneras que debe de ser nuestro evangelizar, cómo debemos de ir y proclamar el evangelio del Señor. Hechos 16, verso 9, cuando lo tenga puede decir amén. Dice el verso 9: por la noche se le mostró una visión, a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicando y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Verso 10 dice: cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio. Ahora, el apóstol Pablo sabemos que era un hombre de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo, y Dios le muestra una visión al apóstol Pablo, y era un hombre de Macedonia diciéndole: pasa por acá y ayúdanos. Y eso nos muestra a nosotros que nuestro evangelizar debe de ser un evangelizar con visión. Cuando tú evangelizas y cuando yo me dispongo a ir y proclamar el evangelio, yo debo de tener una visión. Yo debo de tener visión en mis ojos. Mi mirada debe de ser una mirada sana. Mi visión debe de ser una visión que está restaurada. Mi visión debe de ser una visión que no está obstruida por ciertas cosas. Cuando yo voy a predicar el evangelio de Dios, yo debo de tener visión. Yo debo de pedirle al Señor. Yo no debo de ser como algunos, ¿verdad? Algo que me contaron algún día, que salieron unos hombres a buscar trabajo, pidiéndole al Señor que no encontrar trabajo, ¿verdad? A veces hay quienes buscan trabajo pidiéndole al Señor no encontrar. Pero cuando tú y yo vamos a predicar el evangelio, debemos de tener una visión. Señor, muéstrame a quién hablarme. Enséñame, háblame, que yo pueda ver lo que está sucediendo. Que yo pueda ver lo que tú quieres hacer. Que yo pueda, Señor, ver que hoy es el día de salvación. Que yo pueda ver que tú toques a una persona, que tu palabra, Dios mío, llegue al corazón de la gente que yo le predico tu palabra. Nuestro evangelizar debe de ser un evangelizar con visión. Cuando tú sales a proclamar el evangelio de Dios, no debes de salir: bueno, voy a cumplir con lo que dijo el pastor para ya ponerle tache y ya seguir adelante. No, debe de hacer con visión.
cuando tú y yo salimos a las calles a predicar el evangelio de Dios, debemos de ir con una visión. Señor, tú me diste tu palabra para proclamarla. Yo quiero ver, Dios mío, que tú te muevas en alguien. Yo quiero ver que tú levantes a un caído. Yo quiero ver que tú restaures una familia que está en destrucción. Nuestro evangelizar debe de llevar visión, de ver cómo Dios empieza a salvar las almas, cómo Dios empieza a restaurar las vidas. Que nuestra visión no sea solo que alguien llegue a la iglesia, sino que una persona totalmente restaurada. Ver la persona que su vida sea restaurada por el Señor. Algunos dicen que el evangelismo, el área del evangelismo ha menguado o ha sido afectada y que la gente está endurecida. Y yo sé que la maldad ha aumentado, yo sé que el enemigo se está moviendo en el mundo, pero el Señor está con cada uno de nosotros. Y cuando tú y yo vamos a predicar la palabra del Señor, debemos de entender que aún dentro del tiempo oportuno, aún estamos dentro del tiempo de la gracia, que hay gente que en esta tierra van a decidir, van a tomar la decisión de regresar a la casa del Padre o de totalmente rechazar la salvación que Jesús vino a ofrecer. Pero tú y yo tenemos ese evangelio, tú y yo tenemos esa palabra, tú y yo tenemos esa puerta que los puede dejar entrar. ¿Cómo ellos van a oír el mensaje si nadie sale a predicar el evangelio? Entonces le pedimos al Señor: Señor, salva a la gente. Pero debemos de poner nuestra parte. Señor, salva a la gente, úsame para predicar tu palabra y salir y predicar el evangelio. Debemos de entender, hermanos, que nosotros tenemos entrada. El Señor Jesús le dijo a los fariseos: no, vosotros no entráis, dejáis entrar. Y hemos entrado al evangelio de Dios, hemos sido restaurados, hemos sido bendecidos por la palabra del Señor, hemos sido bendecidos por Dios evangelio en el cual estamos. Debemos de ir y compartirlo para los demás, no solo en nosotros, sino para que pronunciar el evangelio, para que otros sean restaurados, para que otros sean bendecidos. El apóstol Pablo recibió una visión de parte de Dios y dice el versículo 10: cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio. Cuando el apóstol Pablo tiene la visión de aquel hombre de Macedonia, no se quieto, sino seguir. Ellos procuraron ir a Macedonia. Señor, puede en este día, Él te puede estar avivando tu corazón como aquellos hombres que iban camino a Emaús, oyendo la palabra del Señor, oyendo no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba las escrituras. Arde el corazón por esa palabra. Cuando alguien habla la palabra del Señor, del Espíritu, nuestro corazón empieza a avivarse, nuestro espíritu empieza a tomar fuerza. Salgamos, no es solo de avivarnos, no solo desde avivarnos, sino desde la palabra. Yo le digo porque muchas veces estuve sentado en una iglesia y cuando predicar la palabra del Señor decía: ahora sí, Señor. En medio de la predicación hablaba con Dios y se me olvidaba lo que decía.
Y cuando regresaba al servicio, una vez más, decía, ahora sí me voy a entregar, ahora sí te voy a buscar. Pero porque venimos de aquí, ahí debemos de poner por obra la palabra del Señor. Dios ha depositado algo glorioso en cada uno de ustedes. Dios ha depositado un evangelio glorioso en cada uno de ustedes. Hay algo de parte de Dios, hay algo divino, algo que no proviene de este mundo, no proviene de la inteligencia de algún hombre, sino que hay algo divino en cada uno de nosotros. Y es lo que Dios ha depositado en nuestros corazones. Cuando tú naces de nuevo, nace un nuevo hombre de ese, por voluntad de hombre, no es por voluntad de sangre, sino que es espíritu directo de Dios. Por eso podemos llamarnos hijos de Dios, porque hay una creación directa de parte de Dios en cada uno de nosotros. Y cuando nosotros tenemos esa creación directa en cada uno de nosotros, de Dios se va a impulsar a hacer la voluntad de Dios, a crecer, hacer la voluntad. ¿Quieres servir dentro del reino de Dios? ¿Quieres ser un dentro de Dios? La palabra en las calles, predica la palabra en el autobús, predica la palabra en el mercado, predica la palabra en las escuelas, predica la palabra de Dios en tu casa, con tus hijos, porque nosotros a proclamar este glorioso evangelio. Y vemos que el apóstol Pablo enseguida, dice allí que enseguida ellos procuraron ir a Macedonia, persuadidos de que Dios los había llamado a pronunciar el evangelio. Cuando tú y yo vamos a predicar la palabra de Dios, debemos de estar persuadidos, convencidos completamente de que Dios va a predicar el evangelio de Dios. Cuando palabra de Dios, no salgas con duda, no salgas pensando, bueno, quizás alguien oiga, quizás nadie va a querer oír. Sal convencido de que Dios te ha depositado su evangelio en tu vida y que tú vas a proclamar ese evangelio bajo el... Pero debemos de estar convencidos de eso. Debemos de estar plenamente convencidos de Dios, de me sacó del reino de las tinieblas y me puso dentro del reino de la luz admirable para que yo formara parte de ese reino. No para condenarme, no para acusarme, no para tumbarme, no para golpearme. Dios quiere en sus manos. Dios no quiere que solo seas un vaso que Él va a usar alguna. Si debe limpiarse y tú y yo debemos de limpiarnos, pero Dios quiere que tú seas un instrumento de su gloria en sus manos, que podamos ser instrumentos que Él pueda usar, que podamos ser que Él pueda el evangelio de Dios. Pablo iba convencido, persuadido de que Dios lo estaba llamando a anunciar el evangelio. Él iba convencido de que Dios lo estaba llamando a proclamar el evangelio en aquel lugar. Él no sabía en aquel lugar, él quizás no sabía que iba a enfrentar una cárcel en aquel lugar, pero él estaba plenamente Dios, el que lo había llamado a proclamar el evangelio a aquel lugar. Y a veces nosotros en medio del evangelismo enfrentamos luchas y pruebas. Vamos a enfrentar momentos difíciles, convencido de que es Dios el que te envió a predicar el evangelio. El enemigo, o quizás esto es algo que Dios está permitiendo para que yo pueda hablarle a la persona correcta, para que yo pueda hablarle a la persona que Él me está mostrando, para que yo pueda
corazón preparando, porque Dios tenía un hombre preparado en aquel lugar. Él tenía una familia preparada. Pero el apóstol Pablo, en obediencia a su palabra, en obediencia a aquella visión, el persuadido de que Dios lo estaba llamando, fue enseguida. Él buscó la manera de cómo ir, buscó la manera de cómo predicar el evangelio, buscó la manera de cómo ser obediente a lo que Dios lo estaba llamando a hacer. Nuestro evangelismo debe de ser un evangelismo con visión. Vayamos a Juan capítulo 5 y verso 33. Juan 5:33 dice: vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibí testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Versículo 35 dice: él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Juan el Bautista era aquel hombre, aquella voz que clamaba en el desierto, que Dios envió y le dio una revelación maravillosa. Juan el esta tierra, él tenía la revelación. Cuando él empezó su ministerio, él tenía la revelación de anunciar la llegada del Cordero de Dios. Él sabía lo que Dios iba a hacer, él sabía el plan de salvación, él sabía el trabajo que el Señor Jesús vino a hacer a la tierra. Pero dice ahí la palabra que Juan el Bautista era una antorcha, alumbraba. Y cuando tú y yo vamos a predicar el evangelio, si tú y yo nos vamos a disponer, Señor, úsame para hablar tu palabra, Señor, úsame para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para hacer el trabajo de tu obra. Debemos de ser una antorcha encendida. Debemos de arder en la presencia del Señor. Debemos de estar alumbrando a otros. Nuestra llama debe de estar encendida. Cuando tú y yo vamos a proclamar el evangelio, debemos de arder, debemos de ser una antorcha que lleva la luz de Dios. Una antorcha que va alumbrando donde quiera que va. Una antorcha que va alumbrando a que se acercan a Él, que le da luz de parte de Dios. Juan el Bautista era una antorcha que ardía. Y la pregunta que deberíamos de hacernos hoy: ¿estaré ardiendo verdaderamente en el Señor o ya se está apagando mi luz? Aquellas 10 vírgenes que habla la palabra, 5 de ellas aceite, pero a 5 les faltó aceite. Había aceite, pero no lo tomaron. El aceite en nuestra vida. La unción del Espíritu Santo es lo que va a hacer tu vida, arder tu vida. La unción del Espíritu Santo es lo que va a hacer que tú estés alumbrando, no otra cosa. El Espíritu Santo. Cuando había ese candelabro santo, había que estar llevando aceite a aquel lugar para que el candelabro estuviera encendido. Y algo pedirle al Señor: Señor, que tu aceite fluya en mi vida, que haya suficiente aceite en mí, que haya suficiente unción en mi vida para que yo sea una antorcha que arde, Dios mío, que yo esté alumbrando a otros, que no solo hable por hablar, que no solo hable conocimiento, que no solo hable que he ido a otros hablar, sino que hable bajo la unción de tu Santo Espíritu, que hable bajo el fuego de tu Santo Espíritu. Pero a veces hay que reconocer que el Pablo solo está humeando. Pero el Señor no apaga el Pablo que humea, sino que empieza a soplar sobre él para que empiece a arder. El Señor no quiere apagarte, el Señor quiere desecharte.
soplar sobre tu vida. Él quiere que te llenes de su Santo Espíritu. Él quiere que te empieces a llenar de Él para que ardas como un antorcha, como Juan el Bautista proclamaba la llegada del Cordero, como Juan el Bautista proclamaba: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista lo hacía encendido, lleno del el Espíritu Santo de Dios estaba sobre él. Y él proclamaba, él era la voz que proclamaba en el desierto, que hablaba en el desierto. Cuando tú y yo hablamos el evangelio de Dios, debemos de hacerlo encendidos, llenos de la unción del Espíritu Santo. Vayamos a Hechos capítulo 8 y verso 26. Hechos capítulo 8, verso 26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que en Etíope, un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Cuando Felipe dice ahí la palabra que un ángel le dijo a Felipe: desciende, que nuestra vida sea guiada divinamente, que nuestra vida sea guiada de parte de Dios. Felipe dice ahí que un ángel fue el que le dijo. Fue un ángel de Dios que le dijo. Yo sé que el ángel puede representar el ministro, pero yo quiero ver que fue un ángel de parte de Dios que le dijo a Felipe. Y tú y yo debemos de entender que nosotros vivimos en un evangelio que es sobrenatural. El evangelio de Dios es sobrenatural. Nosotros vivimos dentro de un reino que es sobrenatural. Ahora, yo no te estoy diciendo que en todo vamos a ver algo, una visión, en todo vamos a ver algo, pero sí debe de estar abiertos nuestros ojos y nuestros oídos para oír que Dios nos hable a través de ángeles. Yo no estoy hablando que un ángel te viene a pronunciar un evangelio diferente, no, pero que un ángel te pueda visitar y te pueda hablar. Que un ángel de parte de Dios. Yo no sé si aquí alguien ha visto un ángel algún día. Quizás a alguien que se llama ángel, ¿verdad? Alguien puede decir: sí, yo he visto un ángel, un hermano que se llama ángel. Pero el evangelio es un evangelio sobrenatural. Que Dios nos empiece a dar visitación angelical. Que no solo nos dé visitación angelical, sino que lo podamos ver. Que nuestros ojos sean abiertos para verlo. Para ver que nos estamos moviendo en un tiempo, nos estamos moviendo en un mundo que sí es natural, sí es material, pero es gobernado por un mundo espiritual. Porque este mundo se mueve por un mundo mayor que él. Este mundo se mueve por poderes. Los poderes que hay en esta tierra se mueven por poderes que hay en el reino espiritual. Eso lo podemos ver en la Escritura. Y nosotros debemos de entender que Dios nos ha llamado, dice la palabra, que del reino de las tinieblas nos sacó y nos metió dentro del reino de su luz admirable.
Y eso significa que tú y yo somos partícipes de lo que hay dentro del reino de la luz de Dios. Dios tiene ángeles a tu favor. Dios tiene ángeles que pelean batallas por ti. Dios tiene ángeles que van a nuestro lado, que nos acompañan. Me recuerdo de una persona que me decía, porque a mí me gusta manejar recio. Y no manejo al límite. Bueno, manejo a mi límite, ¿verdad? Y había un hermano que escuchó una predicación y dijo, cuando la persona va arriba de 65 millas por hora, el ángel se baja del carro. Yo dije, bueno, yo tengo un ángel que puede volar más rápido que eso, porque yo manejo más rápido que 65 millas por hora. Y los ángeles no están a nuestras leyes de este mundo. Ellos viajan a velocidades mucho más avanzadas que las nuestras. Y yo sé que Dios tiene ángeles alrededor de nosotros. Yo creo, hermanos, que Dios tiene ángeles alrededor de nosotros. Quizás no los vemos, pero están ahí. Y un ángel fue el que le habló a Felipe. Un ángel le habló a Felipe y le dice, levántate y ve hacia el sur. El ángel le dijo a Felipe a dónde ir. Le dijo, levántate, porque hay momentos donde el ángel tiene que venir a decirnos, levántate, es tiempo de levantarte, es tiempo de ir y accionar, es tiempo de que vayas, prediques, es tiempo de que empieces a pronunciar el evangelio. Y dice allí la palabra del Señor en el versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carruaje. Vemos que no solo el ángel le habló a Felipe, sino que el Espíritu de Dios le habló a Felipe. Y una bendición de la iglesia de Dios que quizás nosotros hemos tomado a la ligera, pero una de las grandes bendiciones que el pueblo de Israel no pudo participar de ello, es que la iglesia de Dios tiene al Espíritu Santo habitando dentro de ella. Eso no sucedía en los tiempos antiguos y eso no va a suceder en los tiempos futuros. Esa es una bendición exclusivamente de la iglesia. Solo aquel que forma parte de la iglesia de Dios puede tener al Espíritu Santo habitando dentro de ellos. El Espíritu Santo venía sobre los profetas, el Espíritu Santo venía sobre aquellos que estaban dentro del antiguo pacto. Pero hoy en día tú y yo tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y eso es algo que a veces tomamos muy a la ligera. Porque el Espíritu Santo de Dios, el poder de Dios, es Dios mismo, porque el Espíritu Santo es Dios. No es un Dios, es Dios. Es parte de la Trinidad de Dios. Él habita dentro de nosotros. Y tú y yo debemos de tener nuestros sentidos afinados a la voz del Espíritu Santo. Tú y yo debemos de tener nuestros sentidos sensibles al mover del Espíritu Santo. Felipe, cuando iba en aquel camino, el ángel le había hablado, pero Felipe iba en aquel camino y no sabía con quién iba a hablar o qué estaba haciendo en aquel lugar. Y el Espíritu Santo le dijo, acércate a ese carruaje, júntate a ese carruaje. Cuando tú y yo vamos a predicar el evangelio de Dios, debe de ser guiado por el Espíritu Santo. Debemos de ser instruidos por el Espíritu Santo. Debemos de tener una relación con el Espíritu Santo íntima para poder escuchar su voz y entender y saber que es Él el que nos está hablando. Estar seguros de que es Dios el que nos está hablando y que Él nos está guiando y que Él nos está diciendo qué hacer. Hoy miraba a un hombre que Dios usó grandemente en su tiempo. Un hombre de Dios que Dios lo usó bajo el ministerio evangelístico. Un hombre que Dios tocó su vida y usó su vida para bendecir a muchos.
Pero este hombre era un hombre de oración, era un hombre de entrega, era un hombre de búsqueda del Señor. Quizás no era un hombre muy estudiado en las profundidades de la palabra. Quizás no hablaba cosas muy profundas, pero el ministerio que Dios lo llamó a hacer, lo hizo bajo la guianza y la unción del Espíritu Santo. Cuando Dios llamó a este hombre, todos conocemos quién es, el hermano Gigi Ávila. Un hombre que fue evangelista, que lo hizo bajo el poder del Espíritu Santo. Y tú y yo debemos de anhelar ser hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo, llenos de la unción del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Vamos a leer allí mismo en Hechos capítulo 2 y verso 14. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. El versículo 40 y 41 dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Versículo 41 dice: así que los que recibieron la palabra y fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esto es el sermón que da el apóstol Pedro después de recibir al Espíritu Santo, después de la llegada del Espíritu Santo. Y él empieza a hablar, dice que se pone en pie con los 11 y empieza a hablar el Evangelio de Dios. Empieza a hablar de la promesa que habló Joel. Empieza a hablar de la llegada del Espíritu Santo. Pero lo que me llama la atención es que dice allí que 3,000 se añadieron aquel día. A veces nosotros estamos buscando preparar un tema, un mensaje que ilumine a otros o que sea algo que nunca han oído los demás. A veces nos ocupamos tanto en desarrollar bien el tema, en preparar bien el bosquejo. Pero uno de mis maestros me dijo un día: ocúpate no solo de preparar el bosquejo, ocúpate de prepararte tú para la predicación. Porque algo que nosotros debemos de ocuparnos es de llenarnos del Espíritu Santo. No solo llevar conocimiento, no solo llevar parte de la Escritura, sino hacerlo bajo la unción del Espíritu Santo. Pedro se levantó aquel día con los 11 y empezó a proclamar la palabra del Señor. Empezó a hablarles de cómo este Cristo había venido y había sido crucificado por aquellos hombres. Pero que ese Cristo que ellos crucificaron era el Hijo de Dios. Y vino a traer salvación y vino a traer un nuevo pacto. Y que ahora había llegado la promesa que había hablado el profeta Joel. La llegada del Espíritu Santo, que iba no solo a venir sobre la iglesia, sino que iba a habitar dentro de la iglesia. Y aquellos hombres, cuando oyeron la palabra, convencidos por aquella palabra, dice que se añadieron 3,000, fueron bautizados, creyeron en la palabra, fueron obedientes al siguiente paso del bautismo. Y se añadieron a la iglesia aquel día 3,000 hombres. Muchas veces estamos buscando maneras de hacer crecer la iglesia, estamos buscando maneras de que esto se expanda, de que esto se llene, de que esto avance. Pero lo más importante que debemos de buscar es que el Espíritu Santo de Dios se esté manifestando en medio de nosotros. Es que el Espíritu Santo de Dios se esté moviendo en mí. Cuando yo predico la palabra en las calles, yo no solo debo de
de ir con el pensamiento, oh, hoy se va a salvar a alguien, hoy le voy a decir a mis hermanos de cómo alguien se añadió. No, si yo debo de ir bajo la unción del Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, cuando yo hablo, yo quiero hablar bajo tu unción. Cuando yo toco a alguien, quiero hacerlo bajo tu unción, Espíritu Santo. Me recuerdo de un hombre que predicaba la palabra, el hermano Jimmy Swaggart. Un hombre que el Señor usó grandemente y que sigue usando su vida para predicar el evangelio. Pero era un hombre que se llenó del Espíritu Santo. Era un hombre que se entregó al Señor. Era un hombre que se entregó al reino de Dios. Era un hombre que se entregó para hacer la voluntad de Dios. Y el Señor usó la vida de este hombre para bendecir a tantos, para bendecir incluso nuestras vidas, para restaurar nuestras vidas. He oído testimonio de familiares míos que, viendo una predicación en la televisión, el Señor usó a este hombre para salvarlos. Y yo creo que Dios quiere hacer eso aún. Dios quiere hablar por medio de los medios de comunicación. Dios puede hablar a través de una radio, a través de una televisión, a través de un medio de comunicación. Dios puede tocar la vida de aquellos que están viendo esta predicación. Y Dios puede hablarte a ti. Dios puede tocar tu vida. Dios puede salvar tu vida. Estás mirando este video. Dios puede tocar tu corazón. Disculpe, hermano, es que cuando Dios se mueve, uno no puede contenerlo. Dios se quiere mover en tu vida. Quizás has dejado tu primer amor. Quizás has dejado de arder en tu vida. Quizás ya no es lo mismo el evangelio que cuando empezaste. Pero Dios en este día, Dios te está hablando en este día para que una vez más tomes de nuevo lo que has dejado. Restaures lo que ha sido derribado. Restaures aquellas cosas que en tu vida han sido derribadas. El Señor te está hablando, iglesia, para que te llenes de Él y prediques su palabra. Para que te llenes de su unción, para que ardas en su fuego. Voy a pedirle a nuestro hermano que toque el piano. ¿Por qué no te pones de pie en este día? El Señor nos está hablando de no solo vivir dentro del evangelio, de proclamar el evangelio como lo proclamó el apóstol Pedro, que cuando él proclamó el evangelio lo hizo bajo el poder y la autoridad del Espíritu Santo, bajo el señorío del Espíritu Santo.